¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Chevy, Chevrolet, Isuzu, Cadillac, Subaru, Saab, Volvo, GMC, GM, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Un código almacenado P0502 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de entrada de bajo voltaje del sensor de velocidad del vehículo, VSS. A la designación generalmente se refiere al VSS primario en sistemas que utilizan múltiples sensores de velocidad del vehículo. La mayoría de los sensores de velocidad del vehículo son sensores electromagnéticos que utilizan algún tipo de rueda dentada, reductora dentada o engranaje que se fija permanentemente a un eje de salida de la caja de transmisión, transferencia, engranaje diferencial o eje de transmisión. A medida que el eje gira, también gira el dispositivo reductor que completa un circuito con el sensor electromagnético estacionario. A medida que el reductor pasa muy cerca de la punta electromagnética del sensor, las muescas en el anillo del reductor crean interrupciones en el circuito del sensor. El PCM y otros controladores reciben la combinación de terminaciones e interrupciones del circuito como patrones de forma de onda que representan el voltaje. El PCM monitorea la velocidad del vehículo utilizando datos de entrada de uno o más sensores de velocidad del vehículo y lo compara con las entradas del módulo de control de frenos antibloqueo, ABCM, o el módulo de control electrónico de frenos, EBCM. En algunos casos, la entrada secundaria del VSS puede monitorearse usando uno o más sensores de velocidad de la rueda, pero la entrada primaria del VSS probablemente será iniciada por el VSS en la transmisión. Si el PCM detecta una señal de bajo voltaje de entrada del VSS primario, se almacenará un código P0502 y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Una condición de entrada de bajo voltaje puede ser causada por un problema eléctrico o mecánico, un sensor de velocidad del vehículo o VSS típico. Códigos de falla del sensor de velocidad del vehículo relacionados. P0500 sensor de velocidad del vehículo a mal funcionamiento. P0501 sensor de velocidad del vehículo a rango, rendimiento. P0503 sensor de velocidad del vehículo a intermitente, errático, alto. Código de gravedad y síntomas. Dado que las condiciones que pueden causar que se almacene un código P0502 podrían crear problemas de conducción y ABS, debe clasificarse como severo y abordarse lo más rápido posible. Los síntomas de un código P0502 pueden incluir funcionamiento errático del velocímetro, odómetro, patrones de cambio de transmisión irregular, iluminación del motor de servicio pronto, lámpara de control de tracción o lámpara de freno antibloqueo, activación, desactivación inesperada del sistema de control de tracción. Si está equipado, se pueden almacenar otros códigos de transmisión y ABS. El sistema ABS puede dejar de funcionar en algunos casos. Causas. Las posibles causas de este código incluyen acumulación excesiva de desechos metálicos en los sensores de velocidad, un sensor de velocidad de la rueda o del vehículo defectuoso, corte o dañe los mazos de cables o conectores, especialmente cerca de sensores de velocidad, dientes dañados o desgastados en un anillo reductor, un PCM, ABCM o EBCM defectuoso. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Al diagnosticar un código P0502, se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, posiblemente un osciloscopio, y una fuente de información confiable del vehículo. Normalmente me gusta comenzar mi diagnóstico de un P0502 con una inspección visual del cableado del sistema, sensores de velocidad y conectores. Repare los circuitos abiertos o en corto según sea necesario y limpie los restos metálicos excesivos de los sensores afectados. Verifique la integridad del anillo reductor al inspeccionar el sensor. Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos de falla almacenados y los datos de fotograma congelado disponibles. Antes de borrar los códigos, escriba esta información, ya que puede resultar útil a medida que progrese
progresa su diagnóstico. Utilizando la fuente de información de su vehículo, busque los boletines de servicio técnico TSB correspondientes. Si localiza una TSB que coincida con los síntomas y los códigos almacenados del vehículo en cuestión, la información de diagnóstico contenida allí probablemente ayudará a diagnosticar el P0502. Desde aquí, utilice el flujo de datos del escáner para observar la velocidad de la rueda y la velocidad del vehículo mientras prueba el manejo del vehículo. Puede reducir el flujo de datos para mostrar solo los campos pertinentes para aumentar la velocidad y precisión a la que se entregan los datos deseados. Las lecturas inconsistentes o erráticas del VSS o los sensores de velocidad de la rueda pueden conducirlo a problemas de cableado, conector eléctrico o sensor. Al reducir el área general del mal funcionamiento del sistema, después de haber localizado el circuito VSS desde el cual se está iniciando la entrada de bajo voltaje, use el DVOM para realizar una prueba de resistencia en el sensor en cuestión. Consulte la fuente de información de su vehículo para obtener las recomendaciones del fabricante para probar el VSS y reemplazar los sensores que no cumplan con las especificaciones. Use el osciloscopio para recuperar datos en vivo de cada VSS individual probando el cable de señal del sensor y el cable de tierra del sensor. Levantar o elevar el vehículo casi siempre será necesario para realizar este tipo de pruebas correctamente. Después de que los ejes de transmisión estén asegurados del suelo de manera segura, suba el tren de transmisión mientras observa el patrón de forma de onda en el osciloscopio. Concéntrese en fallas o inconsistencias en el patrón y proceda con el diagnóstico en consecuencia. Los sensores de velocidad del vehículo pueden dañarse como resultado del mantenimiento regular, mientras que los sensores de velocidad de las ruedas y los arneses de cableado del sensor se dañan con frecuencia cuando se realizan reparaciones de frenos. Si este código se presenta inmediatamente después de una reparación, sospeche que el arnés, conector o sensor del sensor está dañado. Notas de diagnóstico adicionales: cuando realice pruebas de resistencia y continuidad de circuito con un DVOM, siempre desconecte los conectores eléctricos de los controladores relacionados. De lo contrario, podría dañarse un controlador. Tenga cuidado al retirar los sensores de las cajas de transmisión porque el líquido de transmisión caliente puede liberarse inadvertidamente.